Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela Ramírez, estudiante de Producción y Comunicación Transmedia de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en este pequeño podcast que va a ser los bestiarios. Esta actividad ya tiene unas preguntas preestablecidas que considero que se le va a dar una respuesta o se van a ir argumentando. También de pronto se van a ir contradiciendo porque en algún punto siento que tengo ideas contrariadas o bueno, no una idea única respecto al tema, pero se van a ir respondiendo mediante avanzamos. Considero que va a ser algo más natural que va a ir surgiendo, no tanto como pregunta, respuesta, sino que se va a ir complementando mediante avanzamos. Pero inicialmente quiero que tengamos presente que el tema es los bestiarios y que las dos preguntas que se van a ir desarrollando, se van a ir respondiendo mientras avanzamos, va a ser qué opino sobre los bestiarios y por qué son importantes los bestiarios en la Edad Media. Iniciemos haciendo una pequeña descripción de qué eran los bestiarios, que son los libros. Son unos libros con ilustraciones un poco fantasiosas a la manera de que se combinaban animales con personas y también fantasiosas en el momento en que a los animales o a este tipo de, llamémoslos bestias, entre comillas, se les daban características humanas. Entonces, a veces ni siquiera había una conversación que, digamos, pongo un ejemplo, un león y se le empezaban a dar características morales o humanas que de pronto salían un poco a la fantasía, cruzaban esa línea con la fantasía. Que aquí algo muy importante que siento yo, que para que surja un bestiario tiene que estar la combinación de la imaginación más la fantasía. Entonces, eh, dejar surgir esa imaginación, pero combinarlo con esa fantasía de, venga, esto de pronto no es así, pero podría serlo. Bueno, diferentes cosas. Considero que en su momento fue una fuente de información sobre el mundo natural. No estoy, digamos que no quiero juzgar si era correcta, no era correcta, si era verdadera o no, pero sí fue una forma, digamos, de llamarlo un libro de biología en su tiempo, tal vez, en donde era el conocimiento que se me daba y yo sin poder tener como la forma de verificar o tener la veracidad, pues lo asumía como real, que digamos, hoy en día yo de pronto tenemos más capacidades, más formas de verificar si una información es real, pero muchas veces decidimos no hacerlo. Decidimos simplemente quedarnos como, ah, yo revisé esta información, fue la información que me dieron y pues tiene que ser real. Entonces, digamos que no ahondamos, no profundizamos en qué es la información que estoy recibiendo, ¿no? En su momento lo considero que fue una fuente de información, lo quiero llamar así, una fuente de conocimiento sobre el mundo natural que tal vez estaba un poco distorsionada, sí, pero pues era un conocimiento que se transmitía en su momento. En ese momento decimos que ya considero que fue una herramienta más didáctica para establecer lo que era la moralidad y la espiritualidad, lo religioso en su tiempo. Entonces, eh, en- quiero profundizar en que eh, se popularizó, se podríamos decir, los bestiarios en la Edad Media, claro, porque yo dejo de ponerle, no lo saco del discurso eh, oral y escrito a uno más visual. Entonces, cuando ya tengo una imagen de lo que estoy diciendo o lo que estoy escribiendo, ya se transmite un poco más la idea, es como ese plus. Entonces, por eso yo considero que se popularizó tanto en su momento, ¿no? Pero esto yo considero que tiene como una antesala y esa antesala está desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque digo yo y recalco, siento que fue más como una herramienta espiritual eh, y moral. Entonces, la idea de lo que contiene el bestiario, de pronto no de la misma forma escrita en el libro, pero sí se llevaba, digámoslo, cocinando desde hace mucho. Empezamos, un ejemplo así fue los griegos, ¿no? Todo esto de los Olimpos, Homero escribiendo todo esto, esta religión, los griegos, el Olimpo fue es una religión, ¿no? Donde
había un hombre, un patriarcado, donde cuando no se le obedecía a este hombre, pues tenía consecuencias. Llegaba ahí, ¿no? Pues si tú no hacías lo que él quería, pues tenía consecuencias, te podía transformar, te podía llevar, ciertas cosas pasaban, ¿no? También la idea de que te podían transformar, por ejemplo, Medusa, cuando desobedecías como las reglas o los límites morales que se imponía, que imponía la diosa en su momento, pues cuando yo salgo de esos límites, pues tengo un castigo. Entonces ahí es donde digo, eh, una forma de apoyar el adoctrinamiento del comportamiento mediante la religión fue esta herramienta, ¿no? La idea de cruzar la imaginación y la fantasía, de pronto no en el mismo bestiario, pero sí ya teníamos como el concepto de los centauros, de los grífonos, de las hidras, de muchos, muchas bestias que pues en su futuro pertenecieron al bestiario, pero estas combinaciones como fantásticas ya estaban desde hace mucho tiempo, pero entonces ya ahí es donde puede que cambie solo la creación de este animal cuando se le empiezan a dar atributos morales, que entonces que si yo no hago esto, pues se me va a parecer tal cosa, o se me va a llevar, o me voy a convertir, pero si yo soy de tal forma y cumplo tales cosas y tales características, voy a tener el privilegio de ver este animal, o se me va a aparecer, o me va a dar la fortuna, la suerte, su bendición, no sé, en diferentes términos, ¿no? En la Edad Media considero que sí, obviamente se centró más en las enseñanzas morales y cristianas a través de los animales, ¿no? Entonces estaba esto del león, de sus capacidades, de, de hasta dónde podía profundizar esta humanización del animal con estas características. Es que también que puedo opinar que en algún punto, ¿por qué pudieron haber surgido? También considero que pudo haber sido como un cruce, una ruptura de la comunicación. Entonces, cuando yo imagino o visualizo algo en mi cabeza y lo transmito a otra persona, entonces ahí digamos que entra como la mano de esa persona, ¿no? Pongo un ejemplo o me imagino yo en su momento en una situación de que un monje, no sé, por X o Y razón, viajó a África y vio un rinoceronte. Pongamos el monje en una situación de que era una persona europea, donde pues se estableció con esos límites religiosos, cristianos, no sé qué. Cuando yo viajo y veo este animal que yo nunca había visto, digo, bueno, esto sale de lo normal, pero el momento en que yo vuelvo al lugar, digamos, pongámoslo en una Europa, eh, yo comento lo que vi, ¿no? Entonces, oiga, mi novia, yo vi, describámoslo, ¿no? Un animal de cuatro patas que estaba cabalgando, corriendo por las llanuras y tenía un cuerno súper grande en la cabeza. Entonces yo empiezo a darle la atribución de que ese animal tan majestuoso se me apareció cuando estaba rezando, o bueno, porque yo soy una persona pura, capaz, fue a hacer una limpieza, no sé. Entonces ahí es donde pienso yo que se empieza a transformar la idea de un unicornio, que es como se llama a final de cuentas. Entonces, pero si yo lo escribo de esta forma y la persona que lo va a ilustrar en el libro lo ilustra de la forma que no conocemos, que es un caballo alto y delgado, igual con un cuerno súper grande. Yo nunca di tantas características, pero fue la característica con la que esa persona agregó mi descripción. Entonces ahí es cuando digo yo, de pronto puede ser que muchos de los animales sí existan, pero hubo un fallo o sea, no entran en la fantasía inicialmente, es su descripción inicial, pero entra en la fantasía de la ilustración. El momento en que yo lo paso a ilustrarlo, pues ya le voy agregando características de la imaginación y la fantasía de lo que me están contando. Y así considero que pasa para muchos de los animales o de las criaturas que pertenecen al bestiario. Para ir avanzando, no va a ser esto tan largo. Vamos a avanzar con la siguiente, que sí es, ¿qué animal me pareció interesante del bestiario? Quiero hacer un énfasis en el grifo, que hacer una descripción igual. Entonces, ya teniendo, yo ya lo vi, ¿no? Entonces, yo ya vi una ilustración, ya estoy sesgada por cómo considero que es, pero al momento de describirlo, yo le describo como un animal
con la parte inferior de su cuerpo como un león y la parte superior de un ave. Yo lo puedo escribir de esa forma, pero no estoy dando mayor característica. ¿Qué tipo de ave es? ¿Qué tamaño? Si tiene el tamaño realmente del ave o si tiene el tamaño del león. Entonces es una cosita así súper chiquita con unas paticas de león chiquitas por el tamaño de un ave y que tiene una parte superior de un colibrí, de un loro. No soy específica y ahí es donde yo puedo dejar que la persona, el receptor de esta información, pues despliegue y a la hora de ilustrarlo, pues lo desplegará él como lo entendió o lo puedo ilustrar yo como me lo imaginé o como lo vi en su momento. Me parece interesante el grifo por eso, por las características que tiene y por las atribuciones morales que se le dan, ¿no? Entonces yo empiezo a mezclar que el grifo tiene la parte inferior de un león, que es como el rey de la selva, el rey de la tierra, y el águila, ¿no? Entonces el águila en la parte, o el ave, que en su momento fue el águila, eh, es como el rey de los cielos, ¿no? Entonces se les da estas características de una monarquía, de un, de un rey, sí, las dos características de los reyes animales. Entonces, en ese momento se le empieza a dar como un parte positivo, ¿no? Entonces ya no todos los animales son negativos, no, sino que el grifo es algo majestuoso, ¿no? Porque tiene las dos características de los reyes, porque eh, él es majestuoso, entonces también están los símbolos de los reyes, se representaba un rey, que un grifo se le aparecía a un rey, cosas así. Entonces, algo que me parece importante y que me gusta, que quiero resaltar para ir al siguiente tema o vincularlo con este, es que una de las características de los grifos era que también cuidaban, bueno, cuidaban oro, cuidaban tesoros, que es una característica que también se le da al dragón. Pero en el grifo nunca sale de su majestuosidad. Pero el dragón, cuando yo empiezo a hablar del dragón, de una serpiente con alas gigante, que también, digamos que ahí es donde encajo yo en la imagen que tenemos hoy en día de un dragón y de un basilisco. Siento yo que en cierto punto la descripción básica es la misma. Es un tipo de serpiente ave con cuatro patas, pero que tiene alas y que tiene así una cresta y un pico, una cresta en toda la parte de su cuerpo. Entonces digo, yo veo la imagen de un basilisco y veo la imagen de un dragón y digo, en base en su simplificación, puedo hacer la misma descripción para estas dos criaturas, pero en la forma visual en que fueron representadas son diferentes, son muy diferentes, no hay forma posible de confundir el uno al otro. Pero entonces recargo en las características morales que se le dan. Entonces, ya el dragón o el basilisco también estaban encargados o también protegían tesoros, pero era de una manera codiciosa. Entonces, ya ellos son malos, ya son negativos, ya no hacen parte de lo majestuoso, porque entonces empieza la religión que es que como tiene parte de serpiente, entonces entra dentro del mal, el rey del mal, entonces. Pero sí, entonces está esta ambigüedad, esta pelea igual entre estos dos seres. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Bueno, también en algún punto leí que me pareció esas atribuciones que al final también le terminamos dando, que el grifo era como una representación de Jesús en su momento, ¿no? Porque fue el rey que caminó en la tierra y ascendió a los cielos como rey. Entonces, recalco, entonces el león, que es el rey de la tierra, y asciende a los cielos como el águila, que es el rey de los cielos. Entonces, me parece muy curioso la representación de estas criaturas físicas con, pues, la religión, ¿no? Y las enseñanzas que nos da o la forma en la que buscan de manera didáctica comunicar em, estos pasajes, podríamos decirlo así, bíblicos. Por eso me parece importante la Edad Media, siento que fue una forma más didáctica de apoyar la religión, la moral que se, se establecía en ese momento. Ahora, bueno, la siguiente y la última pregunta es, si pudiera yo crear un animal fantástico, ¿cómo sería? Entonces, antes de continuar ahí, quiero desarrollar un poco este tema que se me vino a la cabeza cuando estaba desarrollando esta pregunta. Entonces, estos animales se desarrollan en culturas nórdicas, griegas, eurocentristas. Pues digo, bueno, y acá en esta idea de Latinoamérica, ¿qué pasó?
donde nosotros no tuvimos como esa mezcla de imaginación y de fantasía. Pues claro, completamente, que no se expresó en un mismo libro como un bestiario, pero sí también aplicada a la religión. Entonces, te digo, yo cuando empiezo a buscar, bueno, estos dioses, pongo un ejemplo de los dioses de Egipto, en la diosa Bashet, que era mitad un gato, mitad persona, o cuando yo un dios egipto que es mitad cocodrilo, mitad persona, o que es un cocodrilo, que su cabeza es un ave. Entonces, claro, cada uno tiene una simbología, un animal se le da una característica positiva o negativa, pero acá en las culturas latinoamericanas, o pues puedo hablar más desde un punto más colombiano, más de la cultura colombiana, a los dioses de nosotros se les daban más características no con animales, sino con características no tangibles. Entonces tenemos a Chía, la diosa de la luna, o a los dioses del sol, del agua, pero su característica física era eso, que pertenecían al agua, al sol, al viento, a la luna. Esa era su característica física, partiendo de que eran humanos, eran en todo momento su físico eran humanos. Entonces, obviamente tenían su majestuosidad de dioses, sus capacidades de deidad, pero seguían siendo humanos. Sí tenían representaciones cuando, no, que tal dios se podía transformar en un jaguar, que tal, sí, pero no lo sacaba de su completo contexto. Digamos que ya si nos vamos a México, México sí tenía mucho, demasiado de esto, ¿no? Los alebrijes, los dioses que eran serpientes, que eran serpientes emplumadas, ¿no? Entonces, que siento que al final de cuentas también fue como una descripción de una ave, se me pasa ahorita el nombre, una ave mexicana, que si tú la ves en los árboles parece una serpiente por su cola tan alargada, pero es un plumaje, entonces es como una serpiente emplumada, no sé. Pero ya centrándonos un poco aquí más en Colombia directamente, al final de cuentas, nosotros representábamos ya en humanos, nuestros dioses eran creados a base y semejanza de nosotros. Entonces, se desarrolla la idea después en que no sale completamente de nosotros eh, la capacidad de hacer estas mezclas, porque luego llegan los mitos y las leyendas, cuando tenemos al hombre caimán, a la madre monte, a todas estas mezclas de no, pues es que ya esta mujer se mezclaba completamente con la naturaleza y era mitad serpiente, o cuando no, es que el hombre caimán estaba allí, todos estos mitos de que no, es que salió un delfín y que se volvía mitad hombre, que los delfines rosados, todo este tipo de leyendas se desarrollan más por esta combinación que se mezcla un poco más por el bestiario. Entonces, ahí es donde yo considero y empiezo a imaginarme un animal un poco más con las características de los animales representativos acá en nuestra nación, ¿no? Entonces, pero recalco, siento yo que siempre es como, siempre son las mismas combinaciones, veo las mismas características o similares en muchas de las religiones, que son las serpientes, que son los felinos, como los leones, guepardos, gatos, en otras religiones, y las aves. Entonces, siempre están esas tres. Y yo, bueno, en Colombia tenemos esas tres características. Me quiero ir de pronto por un anfibio o por una rana dorada. Me quiero ir por un felino, entonces me quiero ir por un guepardo. Me quiero ir por un ave, pues entonces me quiero ir por el cóndor o por el loro. Entonces son características de animales espectaculares que cuando yo empiezo a describirlos de por sí su existencia son mitológicas, son fantásticas, ¿no? Cuando yo veo un animalito así chiquitico, de color oro, que es un animal de oro, lo escribo un animal oro, que cuando lo toco tiene la capacidad de matar porque envenena. Entonces ya yo le puedo empezar a dar características morales y religiosas que no, que que la puede tocar es únicamente el que tenga eh, las virtudes necesarias que encajen en tal cosa. O el guepardo solo se aparece, o lo puede ver una persona, solo se encuentra en calma cuando tal persona está tal cosa, o ataca a personas que incumplen tal cosa.
Y no, es que solo la descripción de estos animales me parece fantástica. Cuando yo pienso en un cóndor, en un ave que tiene unas alas de 2 metros de lado a lado, una ave gigante que no tiene plumas en la cabeza, pero igual puede volar, que tiene un collar de plumas blancas. Entonces, para mí es una descripción ya de por sí fantástica. O el loro, un ave de mil y un colores que puede imitar la capacidad de hablar de una persona. Entonces, se hace muy fantástico. Para mí ya al final el animal que yo me imagino es como de un tamaño, iniciémoslo, un poco más descriptivo, ¿no? Para que la imagen visual sea más, más profunda. Un animal del tamaño de un guepardo, pongámoslo así, pero con patas de anfibio, de una rana dorada. Entonces la combinación de la piel también amarilla, dorada, pero con pecas del leopardo, con sus patas también doradas de una rana que le permite saltar, no sé, que tenga las alas gigantes de un cóndor, que tenga la capacidad de levantar ese peso o que sean incluso más grandes, con esos tonos negros profundos y con su cabeza también específicamente de pronto de leopardo. Entonces que tú digas, bueno, este animal, y tú dices, no, este animal yo lo he visto. Entonces se recrea mucho en las combinaciones de que ya se pudieron haber creado, ¿no? Pero siento yo que es un animal muy interesante, es un animal fantástico. Digamos que todavía no le puedo dar un nombre a esta creación, pero sí queda como en el imaginativo de que llega un punto en que yo puedo verlo ya aquí en las selvas o en los llanos orientales o en las montañas andinas puedo llegar a ver este animal fantástico, ¿no? Y le puedo empezar a atribuir capacidades morales, capacidades religiosas, dependiendo de cada uno de los animales que le estoy dando, porque cada uno tiene una característica que la podemos llevar a buena o mala. Pero, en fin, esa es como un pequeño podcast de que tenemos hoy sobre el bestiario. Hasta este momento lo vamos a dejar. Siento ya que ya alargarnos más es un poco cargado. Entonces, hasta aquí queda el podcast de hoy sobre el bestiario y muchísimas gracias. Corte cámara 1, corte cámara 2 y corte sonido.